Muy buenas tardes a todos los presentes. Nuestras sinceras disculpas por el inconveniente técnico. Tuvimos dos el día de hoy, no nos había pasado, así que por favor, nuestras disculpas. Estamos en la tercera jornada del Seminario de Lenguaje, Aprendizaje y Prácticas Pedagógicas generado por el núcleo a cargo de esta área de estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la que participan colegas nuestros a nivel nacional e internacional. Estamos el día de hoy, como les decía, en la tercera jornada, el día jueves. El día de mañana van a trabajar con la doctora Madriana de Sousa Batista, así es que también los invitamos a continuar conociendo y participando de las experiencias y de las investigaciones que los colegas que conforman este grupo tienen y que están realizando en este momento, muchos de ellos en sus espacios educativos a nivel nacional. Sin más preámbulos, porque ya perdimos suficiente tiempo, los voy a dejar con la doctora María Constanza Errázuriz. Ella es doctora y profesora de la Universidad Católica de Chile, con sede en la bella ciudad de Villarrica. Trabaja el tema de lectura, de escritura, también el tema de psicolingüística, tiene varios proyectos a su haber, varias publicaciones también. Si la buscan por su nombre encontrarán sus producciones ahí en las páginas encargadas. Así es que sin más, le doy la más cordial de las bienvenidas a todos, en especial a Constanza, quien generosamente va a compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Constanza. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, si en algún momento la conexión falla un poquito, me avisan que no se escucha tan bien, ¿ya? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Elizabeth. Nos disculpamos por la demora, pero bueno, fue un inconveniente emergente. Y muchas gracias por la presencia de todos y de todas. Y también quisiera aprovechar de agradecer a Andrea Bustos, la doctora Andrea Bustos, organizadora de esta instancia, y también quien lidera el núcleo en el que estamos participando, y a todo su equipo, y también a Elizabeth por estar presente también hoy y acompañando. Bien, vamos a comenzar. Espero que estén muy bien. Espero no demorarme tanto para, digamos que alcanzar el tiempo que teníamos estipulado y no demorarnos más. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar. Voy a proceder a compartir pantalla para que les vaya presentando la información que tenemos hoy en un PowerPoint. Sé muy bien que bueno, que ya en estas fechas todos estamos bastante cansados y cansadas, así que les agradezco el doble la presencia y la paciencia. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar. También, espérenme, me fui hacia adelante, espérenme un segundo que quería ver. Ay, estas cosas, quiero tener el chat a la vista por si acaso, nunca se sabe. Ahora sí. Bien. Bueno, la presentación que vamos a hacer hoy es prácticas docentes de mediación de la lectura en las disciplinas y cómo dialogar a partir de las lecturas para formar ciudadanos, ¿ya? Bueno, esta era la portada que tenía yo anteriormente, con los logos de nuestro equipo de trabajo. Ahí está mi correo electrónico, por si quieren anotarlo. Bueno, y como Elizabeth dijo muy bien, y verán también en la imagen, claro, nosotros trabajamos en la región de la Araucanía, y específicamente nuestro campus está en Villarrica, que es un campus
poco conocido que forma profesores, ¿ya? Ese es nuestro contexto. Siempre es bueno también presentar el contexto en el que uno está inserto, bueno, en un día, lindo día, obviamente, no es un día muy invernal, pero bueno, en nuestro núcleo todos trabajamos en un contexto regional, ¿ya? Y eso también es muy interesante. Bueno, y a propósito de la ciudadanía, bueno, con todos todos los problemas, conflictos y también necesidades que hemos tenido últimamente, podemos ver, por ejemplo, en esta fotografía del movimiento estudiantil de 2011 que dice: cuando se lee poco se dispara mucho. Entonces, bueno, ¿cómo podemos conectar la lectura con la formación ciudadana? Eso lo vamos a estar viendo durante esta presentación, ¿verdad? Pero evidentemente esta manifestación nos apela obviamente a cómo la lectura es necesaria para formar ciudadanía, para informarnos, para comunicarnos, para tener conciencia de las distintas perspectivas, etcétera, como lo vamos a estar viendo. Bien. Bueno, y sabemos obviamente que en este momento estamos viviendo una crisis social y sanitaria. Y no estoy hablando solo a nivel de nuestro país, sino también a nivel internacional de todo el planeta. Una crisis ambiental, evidentemente, y una crisis política, ¿ya? Y a partir de este contexto también nacen los objetivos para el desarrollo sostenible, para la formación de la ciudadanía y para la formación de ciudadanos de sostenibilidad, ¿ya? Y que alude obviamente en sus objetivos a muchos a problemas que tenemos actualmente, como por ejemplo el fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, protección del medio ambiente, ciudades sostenibles, etc. Y bueno, pero entre sus objetivos también tiene la formación ciudadana propiamente tal y la formación ciudadana en la educación escolar, ¿ya? Sí, bueno, este documento lo pueden encontrar fácilmente en internet, en el sitio web de UNESCO, si lo quieren revisar con mayor profundidad. Y también en Chile, bueno, tenemos el Plan Nacional de la Lectura y el Plan Nacional también de la Lectura de la región de la Araucanía. Ustedes saben que cada región formuló su propio plan regional y en estos planes de la lectura también se alude a la importancia de la lectura para la formación ciudadana. ¿Ya? Bueno, y a propósito de esto, el desarrollo de la literacidad, como les estaba diciendo antes, es clave para la formación de ciudadanos responsables en sociedades democráticas y sostenibles, es decir, ciudadanos que sean capaces de explorar, de buscar información, de contrastar distintos puntos de vista para poder participar informadamente. Y el Plan Nacional de la Lectura, como les dije antes, también señala que la lectura es un derecho social. ¿Ya? Bien. Bueno, y a propósito de la actual crisis de salud, de COVID que estamos viviendo, la Mesa Social de COVID-19 de Educación obviamente hizo una serie de recomendaciones para adaptarnos en términos de la educación escolar y de cuáles eran las prioridades. Bueno, después hubo obviamente una priorización curricular y también estuvieron los documentos de las didácticas de la proximidad con lineamientos para cada una de las asignaturas, ¿verdad? Pero este como documento más general y macro alude a cuatro puntos claves, que son el bienestar, ¿ya? De los estudiantes y también de los profesores, y, o sea, eso es evidente que hay que priorizarlo, ¿ya? Sobre todo en un momento de crisis tan difícil como el que estamos viviendo. También la formación ciudadana y democrática, es decir, aprovechar estas instancias, esta instancia, lo que estamos viendo, para formarnos como ciudadanos y de alguna manera mejorar nuestra democracia, que es perfectible, evidentemente. Además, a propósito de toda la responsabilidad que tienen los ciudadanos en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, ¿verdad? Ya. También la formación integral y el fomento de la comunicación oral, el diálogo y la lectura, ¿ya? Bien. Algunas evidencias que voy a presentar a continuación. En primer lugar,
También sabemos que existe una relación, esto ya son más evidencia en términos educativos, por si acaso. Sabemos que existe relación entre las concepciones de literacidad del profesorado, es decir, cómo se representa la lectura, y el fomento lector y desempeño lector y escrito del estudiantado y las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. Es decir, las concepciones que ellos tienen afectan evidentemente sus propias prácticas de enseñanza y también el desempeño lector y específicamente las actitudes de lectura que tienen sus estudiantes. ¿Ya? Y con respecto también a las prácticas docentes en general y también a las prácticas docentes de enseñanza de la lectura, de mediación de la lectura, tenemos algunas evidencias de algunos años atrás, obviamente estas evidencias han avanzado, como les voy a decir posteriormente, que afirman que existe un dominio del discurso docente, un predominio de preguntas cerradas y explícitas, escasa participación de los estudiantes y un desafío cognitivo bajo. Y como vamos a ver posteriormente, sabemos por distintas evidencias tanto internacionales como nacionales, que una de las mejores maneras de trabajar la lectura es a través del diálogo. Algunos resultados también de estudiantes que hemos tenido en nuestras investigaciones en la región de la Araucanía es que las actitudes y desempeño lector decaen de cuarto a sexto básico, ¿ya? Es decir, entre más los niños y niñas avanzan en su escolaridad, van teniendo actitudes de lectura más negativas o menos positivas. Y esto es muy coherente a lo que pasa a nivel internacional. O sea, algo pasa en el contexto escolar que en vez de elevarse las actitudes de lectura, decae. También las niñas tienen actitudes y desempeño en lectura mayores que los niños, que esto también es muy coherente con resultados del resto del mundo. También existen mayores dificultades en la lectura de textos expositivos, poéticos y multimodales. Y esto también es muy coherente por el hecho de que en general en educación básica la presencia de textos expositivos propios de las disciplinas es más escaso, es mucho más frecuente la presencia de los textos narrativos, ¿ya? Que tienen además una estructura mucho más familiar para los estudiantes. Bueno, y evidentemente los textos poéticos y textos multimodales, es decir, que presentan distintos elementos semióticos, presentan una complejidad mayor y tal vez no se trabajan con la intensidad que podría hacerse. Y también hay dificultades en las preguntas de comprensión crítica e inferencial, ¿ya? También existe una correlación de mediana magnitud entre el gusto por la lectura y el desempeño lector del alumnado, y también otra correlación entre los docentes que tienen el perfil epistémico de lectura, es decir, que se representa la lectura como una actividad compleja, que es una construcción de sentidos de parte del lector, y en donde dialogan el lector, el texto, el contexto, etc. ¿Ya? Bueno, y existe una correlación entre estos perfiles y el mayor desempeño y gusto por la lectura de los estudiantes. Bien. Con respecto a la conformación del perfil lector del docente, pudimos ver que los profesores que en general presentaban perfiles más predominantemente reproductivos, es decir, que se representaba la lectura como una tarea de reproducción de conocimiento, es decir, que al leer simplemente estamos leyendo lo que está en el texto, ¿ya? En general presentaban propósitos de lectura más bien funcionales, ¿ya? También la construcción de su identidad y su autoconcepto como lectores era menos eficaz y estaba fracturado. ¿Eso qué significa? Que en general todos ellos, todos y todas ellas, presentaban ciertos traumas con respecto a la lectura o incidentes críticos negativos con respecto a la lectura en su experiencia escolar. Habían tenido malas experiencias con la lectura, ¿ya? También sus prácticas más bien son reproductivas y presentan desmotivación hacia la lectura, y las situaciones de lectura en el aula y también en su vida personal son limitadas y acotadas. Versus la conformación del perfil lector epistémico que presenta un propósito de placer hacia la lectura, o sea, lee en general por placer, la construcción de su identidad y su autoconcepto como lector es de un lector eficaz, es un lector muy competente,
sus prácticas de enseñanza de la lectura o de mediación de la lectura son transversales en las distintas disciplinas e inclusivas. Ellos ven la lectura como un derecho social y también son inclusivas porque están muy enfocados y preocupados por averiguar cuáles son las preferencias lectoras de sus estudiantes e incluirlas en sus planificaciones y en sus prácticas pedagógicas. Y lo que hacen también es conformar comunidades de práctica de mediación de la lectura, y lo hacen no solo dentro de la sala de clases, sino también en otras instancias del contexto escolar. Bueno, ¿y qué ocurre con las prácticas docentes para mediar la lectura en el aula? ¿Ya? Que es de lo que vamos a hablar hoy día. Antes presentamos algunas evidencias sobre la lectura en el contexto escolar en las distintas investigaciones que hemos hecho. Bueno, en esta noticia, que es del año 2019, es decir, pre-pandemia, ¿ya? Fíjense que es muy curiosa que salió este titular en la última noticia, que dice: su hijo llegó con el cuaderno en blanco, quizás aprendió más que nunca. Y bueno, se hablan de otras como maneras de abordar el aprendizaje, como por ejemplo con proyectos, con aulas 2.0, bueno, que en eso estamos en este momento, fue como premonitorio esta noticia, y también a través del diálogo y la interacción en el aula, que es lo que se dice acá en esta sección del canon de hierro. ¿Ya? Entonces, incluso esto ya está, bueno, además de que se está implementando en otros países del mundo, ya está incluso en los medios de comunicación, o sea, está como en el aire. ¿Ya? Y a propósito de esto, los tipos de interacciones para mediar la lectura que nosotros estamos estudiando y que les vamos a presentar algunos resultados sobre eso son dos. La primera, que es la más frecuente, y no solo en Chile, también en las investigaciones en el ámbito internacional, es la secuencia interrogación-respuesta-evaluación. Después vamos a dar ejemplos por si acaso. Es decir, hay una interrogación, una indagación por parte del profesor, una respuesta por parte del estudiante y una evaluación nuevamente por parte del profesor, correcto, incorrecto, bien o mal, sí o no, etc. Mientras que las interacciones dialógicas simétricas, que son menos frecuentes, son interacciones en donde hay un diálogo, en donde obviamente hay una indagación por parte del docente, pero en vez de preguntar si está correcto y dar la respuesta, simplemente va continuando la interacción con otras preguntas o con, con la participación de otros estudiantes o con otra idea, de manera que también se parece mucho al método socrático que vamos a ver después, de manera que el estudiante pueda reflexionar sobre su respuesta o que otros compañeros o compañeras puedan seguir participando en la interacción. Ya. Y esto también tiene que ver con la teoría de la polifonía e intertextualidad de Bakhtin y Kristeva, que me imagino que varios de ustedes ya conocen, ¿ya? ¿Qué dice esta teoría? Que los textos en general se conforman, a no ser que sean textos patológicos, por ejemplo, en sociedades dictatoriales o totalitarias, pero los textos en general presentan, y los discursos también presentan, una diversidad de voces y una diversidad de perspectivas. E incluso Bakhtin y Kristeva dicen que inclusive los propios seres humanos conformamos nuestra identidad a partir de distintas voces. Primero, por ejemplo, internalizamos la voz del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana, el tío, el profesor, la profesora, ¿ya? Y vamos conformando esas distintas voces sin darnos cuenta muchas veces inconscientemente. Por eso a veces nos pasa cuando somos adultos, a pesar de que en nuestra adolescencia dijimos, yo nunca voy a ser como mi papá, como mi mamá, como mi hermano mayor, o mi tío, y resulta que terminamos diciendo lo mismo que ellos decían, porque tenemos internalizada esa voz, ¿ya? Entonces, ¿por qué no trabajar una propiedad propia de los discursos en la sala de clase? Es decir, tener distintas voces y explicitarlas y desarrollarlas. Y bueno, y a propósito de los ejemplos que les dije que les iba a presentar, un ejemplo de IRE y típico, por si acaso estos son interacciones reales que extrajimos de las investigaciones que hicimos en distintas aulas de clase de la región de la Araucanía. La profesora, perdón, me fui hacia adelante, pregunta lo siguiente: ¿qué tiene que ver el inicio con el texto narrativo? Estudiante, el inicio cuenta de dónde va a pasar la historia y los personajes.
Profesora, ya, muy bien. O sea, muy bien. Pregunta, responde y le dice sí, correcto, incorrecto, bien, mal, ¿ya? En vez de seguir profundizando en por qué dio esa respuesta o qué piensa otro compañero o compañera, etcétera, ¿ya? Bueno, y esto es un ciclo dialógico, no lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero si ustedes, bueno, es un ciclo dialógico de una profesora de lenguaje en séptimo básico que lo que hizo es preguntar cuál era la parte favorita del texto, que era un cuento, a los estudiantes. Y le va dando la oportunidad a distintos estudiantes a que vayan diciendo. Obviamente es un ciclo dialógico bastante básico en el sentido que no se profundiza mucho más allá, pero sí motiva la participación en el aula y es una buena manera de empezar a ejercer el diálogo en la sala de clases. Bueno, y a propósito de los resultados que tuvimos, miren, nosotros analizamos 1.485 minutos de clases de 11 profesoras de educación básica de distintas disciplinas en la región de la Araucanía, en escuelas públicas de la región de la Araucanía. Es decir, eso fueron 3 clases de cada una de estas profesoras, ¿ya? Y lo que encontramos es que estas clases presentaban 883 ciclos IRE y 58 ciclos simétricos. Es decir, podemos ver que predominan el ciclo IRE, ¿verdad? Y también pudimos analizar las preguntas. Reconocimos 416 preguntas inferenciales, 105 literales, 137 reproductivas y 563 preguntas abiertas y 280 preguntas cerradas, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, hay un avance que vamos a retomar después con respecto a los resultados anteriores que habíamos dicho, según Medina et al., que decían que las prácticas docentes analizadas presentaban un predominio de preguntas reproductivas y cerradas, ¿ya? Acá vemos que hay un evidente avance, ¿ya? O sea, hay buenas noticias por un lado. 5 de las docentes, de estas 11 docentes, presentaban ciclos dialógicos, pero 3 de ellas de manera aislada, o sea, como en momentos muy puntuales, ¿ya? Pero solo 2 de ellas, una de lenguaje y otra de matemáticas, ¿ya? Porque obviamente tuvimos profesores en nuestra muestra de distintas disciplinas, de ciencias sociales, de religión, de inglés, etc. ¿Ya? Bueno, y estas 2 profesoras de lenguaje y matemática aplican de manera consistente interacciones dialógicas simétricas en sus clases, ¿ya? También pudimos ver que implementan métodos de enseñanza participativos y dialógicos que aplican actividades para comprender y discutir las lecturas, ¿ya? No obstante, en todos los docentes predomina predomina la formulación de preguntas abiertas e inferenciales, es decir, estamos en presencia de una transición hacia un modelo mucho más dialógico, ¿ya? O sea, hay un avance con respecto a las evidencias que teníamos anteriormente y las evidencias que parece que estamos teniendo actualmente. Si bien obviamente podemos seguir avanzando. Bueno, los tipos de ciclo IRE que nosotros pudimos identificar, obviamente haciendo un análisis cualitativo de las distintas regularidades que se iban presentando, es que unos eran, por ejemplo, para monitorear la comprensión del texto o del contenido, ¿ya? Otros eran para expresar interés en la formulación de una respuesta por parte del estudiante, o sea, ¿cómo se llama? Fomentar que dé una respuesta, ¿ya? Esclarecer el tipo de trabajo, el tipo de texto trabajado. También dar ayudas invasivas para obtener la respuesta esperada, ¿ya? Y las ayudas invasivas, bueno, se han fijado, por ejemplo, que yo también lo he hecho alguna vez, cuando, por ejemplo, uno quiere que los estudiantes den una respuesta y se demoran en darla, o no se atreven, o se demoran, o no quieren participar, etc. Entonces uno empieza a decir, pero ¿eso qué es? Es una res, pues, y uno empieza como a deletrear la respuesta. Bueno, eso es un poco invasivo, ¿verdad? Pero bueno, también hay otro tema que vamos a hablar después, que es el tiempo. Obviamente para esto hay que invertir tiempo, pero es un tiempo que vale la pena, ¿ya? Y por último, interacciones inconclusas y varias interrogantes, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la interacción es inconclusa, es decir, los estudiantes en general no responden o no responden como la respuesta que estaba esperando el profesor o profesora, y el profesor empieza a hacer varias interrogantes o a formular la pregunta de distintas maneras para que los estudiantes entiendan o para que se atrevan a responder.
Y los tipos de ciclos dialógicos fueron los siguientes. Unos eran para generar reflexión sobre el texto del contenido. O sea, acá en estos ciclos evidentemente había mucho más reflexión y profundidad en los análisis de los textos. También interacciones iniciadas por un estudiante o un grupo de ellos. A veces estas iniciativas de los estudiantes eran pertinentes, o sea, tenían que ver con lo que se estaba trabajando, con el texto, con las preguntas, con la actividad que se estaba desarrollando, y otras veces era alejada, ¿ya? Pero a veces cuando era alejada igual era muy interesante y aportaba mucho, ¿ya? Y obviamente eran reflexiones también, o sea, esto en el fondo lo que hacía era abrir canales de reflexión muy profundos. También preguntas sobre el texto por parte de los estudiantes. Exhibición del perfil lector del docente. Esto es muy interesante, no es que el profesor dijera, no, es que yo soy muy buen lector, sino que lo que hacía era presentar el texto, pero para fomentar o de alguna manera motivar por el interés en el texto, lo que hacía era compartir su experiencia de lectura con los estudiantes. ¿Ya? Bueno, yo cuando leí este texto sentí eso y me encantó y por eso ahora se lo estoy presentando ahora, ¿ya? Y ese es un antes de lectura muy, muy interesante porque lo que hace es presentar presentar de alguna manera un punto de interés hacia el texto. Y solicitar también la opinión sobre la lectura para motivar, ya que generalmente estos ciclos eran un poco más superficiales en su nivel de reflexión, pero eran muy importantes, uno, para fomentar la participación y también para motivar a los estudiantes que participaran. ¿Ya? Bueno, y también lo otro que nosotros pudimos estudiar son los tipos de ayuda para mediar la lectura, que es algo que también Andrea y el equipo de Andrea ha trabajado, ¿ya? Y en este sentido hay dos tipos de ayudas. El enseñar a comprender y el ayudar a comprender. Y ustedes verán que el enseñar tiene un copo de nieve. ¿Por qué tiene un copo de nieve? Porque se le llama ayudas frías. ¿Por qué se le llama ayudas frías? Porque son todas las ayudas que tienen que ver con mediaciones para trabajar estrategias de lectura o la metacognición, o aspectos formales del texto, de su estructura, del género discursivo, ¿ya? Es decir, son aborda factores más cognitivos. Mientras que ayudar a comprender, que tiene un fuego, una llama, son las ayudas cálidas. ¿Por qué ayudas cálidas? Que son todas las mediaciones que tienen que ver con motivar la lectura o con, de alguna manera, reforzar el autoconcepto lector de los estudiantes, ¿ya? Y en este sentido, nosotros encontramos 122 ciclos, perdón, 122 ciclos de enseñar a comprender y 172 de ayudar a comprender, ¿ya? O sea, vemos que hay un predominio del ayudar a comprender, es decir, de motivar la lectura. Los profesores que nosotros analizamos eran muy motivadores en este sentido. Bien. Y con respecto a los tipos de ayuda cálida, nosotros pudimos ver que se presentaban en distintas modalidades. Una modalidad era presentar la relevancia de la lectura y sus beneficios. O sea, hablar como, es muy importante leer, por eso es importante que lo hagamos y nos ayuda a esto y esto otro, y creamos distintas habilidades, etc. También crear un clima adecuado y de respeto, ¿ya? Hacia la lectura, hacia el proceso, hacia el texto. Reforzar la motivación y actitudes positivas hacia la lectura, ¿ya? Y monitorear si el texto o la actividad fue de gusto de los estudiantes, preguntarles si les gustó, por qué les gustó, etc. Y los tipos de ayuda fría que nosotros encontramos también se presentaron en distintas modalidades. La primera era estimular a formular predicciones del texto. La segunda era interrogar el texto con ayuda de los estudiantes, ¿ya? La tercera, indagar si la información del texto está implícita o explícita. Y la cuarta, esclarecer el vocabulario. Y acá, ¿por qué pongo versus? Versus la reflexión metacognitiva, que, bueno, lo puse acá para destacarlo, que se presentó con muy
me adelanta. Ay, no sé, me fui para otro lado. Ahora sí, perdón, la reflexión metacognitiva que se presentó con muy poca frecuencia y que hubiera sido esperable encontrarla en una mayor proporción. ¿Ya? Es decir, reflexión metacognitiva sobre el propio proceso de lectura de los estudiantes y las estrategias que usan y cómo gestionan esas estrategias para leer. Bien, y acá presentamos ejemplos de ayudas frías y cálidas. Por ejemplo, acá hay una de la profesora Magdalena que dice, muy bien, les damos un aplauso a Benjamín por su lectura. Ayuda cálida, motivación, refuerzo del autoconcepto. Vamos a comenzar entonces nuestra clase, esta es de Magdalena también, nuestra clase de hoy, donde vamos a aprender nuevamente en base a la lectura. Ustedes saben que la lectura es la clave del éxito en el futuro, ¿no? O sea, nuevamente hablar de la importancia de la lectura, ayuda cálida, motivacional. Y Débora dice, a ver Vicente, cuando tú leíste un texto para poder comprenderlo, ¿qué fue lo que hiciste? Ya, ahí le pregunta por su estrategia, ayudas frías. ¿Ya? Bueno, y los resultados que encontramos en, perdón por mi torpeza, en las ayudas frías y las ayudas cálidas, o en enseñar a comprender y ayudar a comprender, fue que en enseñar a comprender vimos que existía igual una necesidad todavía de incrementar la enseñanza intencionada de estrategias, porque se presenta menos, y es igualmente importante que la ayudar a comprender, es decir, estas dos estrategias, enseñar y ayudar a comprender, se deberían presentar más o menos a la par, en la misma proporción, ¿ya? Y también fortalecer la conciencia del texto. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor o profesora conozca el texto en profundidad y tenga distintas entradas para poder dialogar a partir de él. ¿Ya? Y en el ayudar a comprender, vimos que los profesores eran mediadores de la lectura y tenían un foco en el ambiente, o sea, les importaba mucho, y esto es muy positivo, les importaba mucho que hubiera un ambiente adecuado de la lectura, que fuera un ambiente agradable. También la necesidad de visibilizar el perfil lector del docente. Nosotros vemos que sería interesante que se profundizara en que los profesores compartieran sus experiencias de lectura con los estudiantes, porque esto puede motivarlos a leer, ¿verdad? Y también creemos que es importante también que formulen objetivos de lectura específicos y pertinentes, ¿ya? Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando leemos muchas veces, bueno, en clases obviamente, creemos que con el objetivo de aprendizaje basta, especialmente en lenguaje y comunicación, ¿ya? Pero una cosa es el objetivo de aprendizaje y otra cosa muy distinta es el objetivo específico de la lectura, es decir, ¿por qué estamos leyendo este texto en particular y de este autor en este momento? ¿Ya? Porque además este objetivo de lectura que es específico, que tiene que ver con el género discursivo en particular, el autor, el tema, etc., lo que va a hacer es guiar, darle pistas para orientar la lectura a los estudiantes, es decir, va a ayudar a orientar esta lectura, o si no los estudiantes van a lectura, si no tienen esta guía que es el objetivo de lectura. Y algunas conclusiones también que podemos inferir es que también creemos que es necesario seguir profundizando en los fondos de conocimiento del alumnado. ¿Qué son los fondos de conocimiento? Los fondos de conocimiento son estos conocimientos que los estudiantes traen de su hogar, de su casa, de su cultura, de sus papás, de su grupo de amigos. Y muchas veces estos conocimientos, estos fondos de conocimiento se dejan fuera del aula escolar. Y lo que podemos hacer es incluirlos para poder desde ahí construir los conocimientos. Pero esto creo, perdón, me fui, no sé qué hice que me fui para atrás, o sea, para adelante, muy para adelante. Ya, pero creemos que también hay mucho potencial acá porque como los profesores que podemos observar están en un proceso de avanzar hacia clases más participativas y un poco más dialógicas, y además tienen un foco en ayudar a comprender, es decir, en las ayudas cálidas, creemos que pueden potenciar sus prácticas docentes con esto. También, otro asunto que nos llamó la atención es que había carencia de actividades dialógicas grupales, es decir, que los estudiantes pudieran trabajar en grupo y dialogar en grupo, ¿ya?
y esto tiene que ver con el fomento del habla exploratoria, ¿ya? Del habla exploratoria, que es un concepto de Mercer que presenté antes, y también del interpensar juntos. ¿Qué es el habla exploratoria? Son las intervenciones, obviamente, lingüísticas, que se dan entre los pares, en este caso entre los niños y niñas, entre los estudiantes, y que sirven para construir conocimiento, es decir, interpensar juntos, como decía, o sea, construir conocimiento en conjunto, ¿ya? Pero estas intervenciones son muy particulares y tienen que tener ciertas características para que sean efectivas, ¿ya? Tienen que fomentar la argumentación con razones, ¿ya? Tienen que ser respetuosas de las opiniones de los otros, ¿ya? Tienen que aludir a la construcción de conocimiento conjunto, dejar de lado por ejemplo, la competencia. Pasa muchas veces que los niños cuando trabajan en equipo, lo que hacen es competir, o lo que hacen es, no, mi opinión es la buena, la tuya es mala, y empiezan como a competir, en vez de argumentar, dar razones, y a partir de eso construir conocimiento en conjunto, o a partir de eso, por ejemplo, llegar a un consenso, ¿ya? Y también vimos que evidentemente, y esto lo dijimos antes, hay una transición hacia un modelo de educación escolar más participativo e inclusivo, ¿ya? Que con respecto a las evidencias que teníamos anteriormente, vemos que hay realmente un avance, aunque obviamente hay que seguir trabajando. Bueno, y algunas estrategias para dialogar. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de diálogos que se pueden implementar en la sala de clase. No voy a ahondar en eso, pero hay mucha bibliografía al respecto. Por ejemplo, tenemos la discusión productiva, tenemos la enseñanza recíproca, tenemos el círculo de la lectura, que esto se usa más en literatura, y también tenemos el diálogo socrático, ¿ya? Bueno, y como decía Plutarco, antes de hablar es necesario escuchar, ¿ya? Palabras muy sabias en estos momentos, ¿ya? Bueno, y algunas recomendaciones para implementar esto en la sala de clase, y además, aprovechando eso, poder formar la ciudadanía con algo muy simple como es el diálogo, la argumentación y el respeto de las opiniones de los demás. Ya, formular objetivos de lectura claros y contextualizados, ¿ya? Que es lo que les decía anteriormente, y también monitorear el proceso. Bueno, esto de monitorear el proceso, obviamente, está muy trabajado, y nosotros, no lo presento acá, pero se los digo ahora, en las prácticas docentes que nosotros pudimos observar, vimos que estaba consolidado el modelo de trabajar la lectura antes, durante y después, y de ir haciendo un seguimiento, un monitoreo del proceso. Eso está muy bien logrado. Bien. Lo segundo es ayudar a enseñar a comprender. Es decir, ayudar y enseñar a comprender, es decir, preocuparse tanto de la mediación de las estrategias de lectura y del texto, o de los elementos lingüísticos, es decir, todos los elementos cognitivos y lingüísticos, pero también de los motivacionales. Ambos son muy importantes y tenemos que complementarlos y combinarlos. Y obviamente también trabajar más las estrategias, más explícitamente, las estrategias de lectura en la metacognición. Obviamente estos son recomendaciones para la lectura en todas las disciplinas, no solo en lenguaje y comunicación. Crear espacios de diálogo a partir de la lectura, y como vimos antes con estos tipos de métodos, como son la circular lectura, la discusión productiva, la lectura recíproca, etc. Fomentar la argumentación con razones y el habla exploratoria, ¿ya? Lo que les decía antes, o sea, que cuando hagamos discusiones, tanto a nivel de todo el curso como a nivel de los grupos, que haya realmente una argumentación de calidad, que se presenten argumentos de calidad, que se respeten las opiniones ajenas, que se trate de construir conocimiento o de llegar a la meta de manera colaborativa. A pesar de que estemos en desacuerdo, encontrar que el otro tiene, que en el fondo la opinión del otro tiene algún valor o nos aporta algo, a pesar de que estemos en desacuerdo, ¿ya? Y para esto es muy importante que en la sala de clases tengamos normas para discutir, ¿ya? Porque lo que Mercer y Littleton descubrieron es que los adultos en general, y los profesores y profesoras, y me incluyo, creíamos que los niños sabían discutir, es decir, sabían interactuar para aprender, obviamente, que no es lo mismo que conversar libremente, ¿verdad?
pero en realidad se dieron cuenta que no, que ellos no sabían cómo hacerlo, que había que andamiar esta aula exploratoria, y para eso hay que andamiarla en la sala de clases, hay que modelarla, y también hay que acordar ciertas reglas en conjunto, de manera democrática con el resto de los compañeros. Por ejemplo, respetar las opiniones ajenas, por ejemplo, argumentar con razones, ¿ya? Por ejemplo, valorar las opiniones de los otros, aunque no estén de acuerdo con nuestras opiniones, etc. Bueno, y obviamente es decisión de cada profesor y de cada sala de clase a qué normas se pueden acordar. Esforzarnos en entender el punto de vista del otro. Esto también es muy importante. O sea, salirnos un rato, y esto también tiene que ver con la empatía, salirnos un rato de nosotros mismos y entender por qué la otra persona piensa eso, qué experiencias tuvo, cuál es su posición. Y sobre todo también entender que la opinión es la opinión y no es lo mismo que la persona. O sea, no identificar la opinión con la persona. ¿Ya? Son dos cosas. Uno puede estar en desacuerdo con la opinión, pero no por eso descalificar a la persona, ¿ya? ¿Ya? Y en ese sentido, interesarnos tanto en la opinión como en la persona y por qué tiene esa opinión, ¿ya? Hacernos conscientes también de la comunicación verbal, paraverbal y no verbal, ¿ya? Muchas veces cuando estamos discutiendo, argumentando, no tomamos suficiente atención a estos elementos lingüísticos y no lingüísticos especialmente, ¿ya? Pero que son muy importantes en la comunicación. Y especialmente cuando estamos argumentando, estamos discutiendo, o cuando, por ejemplo, solo con nuestro tono de voz o con nuestro lenguaje no verbal, estamos transmitiendo agresividad, ¿ya? Eso también hay que tener conciencia con respecto a eso. También es importante tener una visión crítica y una mediación de la lectura y el consumo de medios de comunicación. Yo creo que hay que hacer aquí un trabajo importante de guiar a nuestros estudiantes sobre cómo consumir medios de comunicación y redes sociales, cómo contrastar fuentes, cómo tener una visión crítica, ver la manipulación que puede haber detrás o no, etc. Construir también conocimiento en el aula de manera colaborativa y comunitaria, con estos dos conceptos que les nombré antes, que es los fondos de conocimiento, esta idea de interpensar juntos, es decir, construir conocimientos en conjunto. De hecho, Neil Mercer, a partir de este concepto también creó el concepto, era un gran seguidor de Vygotsky obviamente, y creó un concepto que se llama la zona de desarrollo intermental, que es como un avance, un progreso con respecto a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Bueno, la zona de desarrollo intermental, o sea, cómo avanzamos hacia que haya conexión entre los pensamientos y las discusiones de las personas para construir conocimiento en conjunto, es decir, interpensar juntos. Y esto lo descubrió empezando a investigar a muchos equipos de trabajo de distintos ámbitos, equipos de abogados, equipos de músicos, equipos de, qué sé yo, de arquitectos, equipos de ingenieros, equipos de investigadores, etc. Y vio que, ¿por qué eran exitosos? Bueno, porque tenían espacios para discutir y lo que hacían era construir conocimiento en conjunto. Bueno, y ahí se dijo, bueno, ¿y qué pasa si esto lo estudiamos en la sala de clases o lo fomentamos en la sala de clases? Bueno, bueno. Y acá llegamos a nuestra actividad. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o si seguimos con la actividad. Voy a dejar de compartir pantalla. No, o sea, voy a cambiar más bien de... ¿No? ¿Seguimos entonces? Sí, Constanza. Sí, perfecto. Bien, entonces me voy a ir a Menti, ¿ya? Un momento. Bien. Y les voy a hacer una serie de preguntas para que hagamos una nube de palabras y veamos
qué es lo que podemos construir nosotros a partir de esta presentación, de sus experiencias, también de sus conocimientos, etc. Bien. Como ustedes ven, tienen que ingresar a menti.com, ¿ya? E ingresar el código 3792206 para responder esta pregunta, ¿ya? Bueno, y la primera pregunta es, ¿cuáles de estas recomendaciones me gustaría implementar en un concepto? Me refiero a un concepto que no sea un enunciado completo, sino que sea un concepto, puede tener varias palabras, obviamente, ¿ya? Y tienen tres posibilidades de ingresar una respuesta. O sea, pueden ingresar hasta 3 respuestas. Ahí está saliendo, a ver, ahora sí. Ahí sí. A ver qué más. Estamos esperando a ver qué más cosas salen. Fíjense que en un momento principal era motivar, después fue interacción, después diálogo, de nuevo es motivar. Pasión. Qué interesante. A ver si hay más. Bueno, fíjense que está motivar y diálogo destacado. O sea, evidentemente parece que los profesores chilenos son unos verdaderos mediadores que ayudan a comprender, dan muchas ayudas cálidas. Diálogo también, o sea, como la interacción nos puede ayudar a comprender mejor, a hacer actividades, a aprender, a formar ciudadanía, ¿verdad? Con algo tan simple. Metacognición. De hecho, metacognición está 2 veces, pero una está sin tilde, o sea, debería parecer más grande también, muy importante. El diálogo, la interacción también, que eso iría de la mano, el interpensar también, la colaboración, diálogo, en fin, aparece sin tilde, o sea, debería estar más grande, pero, o sea, hay otro diálogo. Motivación también, otra motivación, o sea, pareciera que motivar es el concepto más importante para ustedes.
Metacognición, sí. Lectura epistémica, estrategias de lectura, construir conocimiento, el habla exploratoria, colaborar, colaboración, experiencias de lectura, ayuda, conocimiento conjunto, dialogar la lectura, dialogar, pasión, motivación. Bueno, muy interesante. Vamos al siguiente. ¿Qué dificultades podría enfrentar en el proceso? En el proceso de implementar algunas de estas recomendaciones o algunas de estas ideas. Es el mismo código, por si acaso. El Menti. Menti.com. Motivación. Es motivación, claro. Motivación es motivación. Oposición, frustración, soledad. Poca interacción. Motivación. Poco motivador. Resistencia, interacción invasiva, poca claridad de ideas, recursos, falta de tiempo. Bueno, ese es un tema que yo sí lo veo como un obstáculo, dificultad, entre comillas. Contexto. Bueno, esto es algo para seguir profundizando sobre estas dificultades. La motivación de los estudiantes, la interacción, el contexto, a veces el contexto tal vez no nos apoya tanto, ¿verdad? Las resistencias que puede haber del contexto de los estudiantes, clima poco motivador, frustración, falta de tiempo, individualismo, entendimiento, o sea, falta de comprensión de la relevancia de esto, me imagino que se refiere a esa intolerancia, poca claridad de ideas, oposición. Fíjense que acá está tiempo arriba en rojo y falta de tiempo en verde abajo, que sería el mismo concepto en el fondo, poca interacción, propaganda, falta de creatividad, soledad, resistencia, motivación, recursos. A ver si llega algo más. O sea, en general, las dificultades que ustedes ven puede ser que haya desmotivación, lo principal, de hecho hay desmotivación acá de nuevo, o sea, debería estar más grande, frustración, frustración no sé si de ustedes o de los estudiantes o de ambos tal vez, contexto, o sea, resistencias, o sea, dificultades en el contexto, tal vez barreras en el contexto, y resistencia, resistencia, acá también podría ser la resistencia o de los estudiantes o del contexto, ¿verdad? Y después incertidumbre. Esto es muy interesante porque efectivamente implementar diálogos en la sala de clase a partir de la lectura conlleva muchas incertidumbres. Y esas incertidumbres hay que asumirlas de alguna manera. El aprendizaje profundo conlleva muchas incertidumbres.
porque estamos trabajando con personas y cada persona es distinta. Donde están los recursos, la oposición, el entendimiento, la intolerancia, la interacción invasiva, las resistencias, la soledad, la falta de creatividad, la poca participación, poca interacción, poca claridad de las ideas. Bien, vamos a ir al próximo. A ver si voy a... Bueno, y a propósito de estas dificultades que ustedes mencionaron, que me parecen muy interesantes, vamos a ir bueno, tienen que ingresar a Menti y utilizar el código 14 15 85 8. Y la pregunta es, ¿cómo podría superar esas dificultades? También en un concepto, que obviamente un concepto puede tener varias palabras, pero no un enunciado completo, y también tienen 3 posibilidades o 3 opciones de responder, de respuesta. El código es 14 15 85 8. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo podríamos superar estas dificultades? Las dificultades que ustedes mencionaron anteriormente. Interactuando en el aula, adecuarse al contexto, o adaptarse al contexto, podría ser, claro. Trabajo colaborativo. Reconocer capacidades. Formar capital cultural. Trabajar en equipo, ser ejemplo. Ahí, claro, está el tema también del modelaje, del modelamiento, ¿verdad? Sensibilización de la comunidad, y ahí también está, claro, la sensibilización de la familia también, ¿verdad? Trabajo colaborativo, colaboración. Reconocer capacidades, ser ejemplo. Trabajo multidisciplinar. Disfrutar, vínculo afectivo, incorporar intereses, implementando estrategias, modelaje, disfrutar, conocer capacidades, formar capital cultural más claras, flexibilidad, estrategias innovadoras, interés de estudiantes, crear clima colaborativo, disfrutar, interactuar en grupo, motivar.
ahora tenemos trabajo en equipo, de hecho hay hasta 2 veces, trabajar en equipo, trabajo en equipo, colaboración también, que eso también alude al trabajo en equipo, obviamente, adecuarse al contexto, trabajo colaborativo, claro, modelaje, y más chiquitito está, a ver, este ya es estrategia de lectura, vínculo afectivo, implementando estrategias, ser ejemplo, diálogo, normas claras, colaboración, interactuar en el grupo, formar capital cultural, interactuar en el aula, metacognición, motivación, incorporar intereses, sensibilización de la comunidad, estrategias innovadoras, recursos, motivar, trabajo multidisciplinar, que esto también se relaciona con lo colaborativo y con el trabajo en equipo, crear clima colaborativo, que en distintos conceptos la colaboración y el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, sale varias veces, ¿verdad? Como que predomina. Los recursos también. Muy bien. Bueno, está claro que las respuestas que ustedes mismos han dado, que son muy útiles, son el trabajo en equipo y la colaboración, la motivación, adecuarse al contexto, los recursos. Muy bien. Entonces pasemos al siguiente. También con el mismo código 14158588 en www.menti.com. ¿Qué otras ideas se me ocurren que podría aplicar? ¿Qué otras ideas se me ocurren que podría aplicar? Que ustedes también nos podrían aportar a nosotros. Veamos qué sale, a ver. Código 14158588. ¿Qué otras ideas se me ocurren que podría aplicar? ¿Alguna idea? ¿No se les ocurre? ¿Alguna idea extra que nos puedan aportar? A principios dudas, bien. Inclusión. Proyecto, claro. Conciencia social, representación. Solución de problemas, creación, discusión. Interdisciplina, muy bien. Transferir objetivos. Leer en otras asignaturas. Trayectorias de lectura. Eso es muy bueno también. Solución de problemas. Lectura y morfosintaxis. Creación. Claro, a partir de la lectura podemos crear, podemos también escribir. Variedad.
Análisis de casos. ¿Cómo automotivar a leer? Enseñar explícitamente. No caer en propaganda. ABP, claro, aprendizaje basado en proyectos, sí. Cada vez está siendo más pertinente el aprendizaje basado en proyectos ahora con la educación a distancia. Bueno, acá no hay como una predominancia, hay distintas ideas, claro que varias se pueden desarrollar. Leer en otras asignaturas, ¿verdad? Enseñar explícitamente, trabajo interdisciplinario. También esto se conecta con leer en otras interdisciplinas y también con el ADP, ¿verdad? O los proyectos que estaba... Se me, se me perdió dónde estaban los proyectos. Bueno, por ahí estaban. Automotivarse a leer. Metodología de proyecto, exactamente. La interacción, transferir objetivo, análisis de casos. Los proyectos, de nuevo aparecen los proyectos, la creación, la selección, la interdisciplina, que eso está también en lo interdisciplinario, en leer en otras asignaturas. Solución de problemas. ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, tenemos varias sugerencias de ustedes. Me gusta mucho el trabajo interdisciplinario, que también está en la interdisciplina, el leer en otras asignaturas, enseñar explícitamente, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las estrategias que sean explícitas, la metodología de proyecto, que también está por ahí también los proyectos, los principios DUA, la discusión, las trayectorias de lectura, o sea, cómo podemos construir trayectorias de lectura desde textos, por ejemplo, menos complejos a otros más complejos, o de textos más cercanos o de mayor preferencia a los estudiantes, o prácticas más vernaculares, propias al contexto de los estudiantes, a textos un poco más elevados, conciencia social, análisis de casos, creación, solución de problemas. Muy, muy interesante. ¿Qué pasa que no puedo salir de acá? Espérenme un segundo. Ahí sí. Bien. Y voy a volver a la presentación. Bueno, entonces a partir de lo que ustedes han dicho, que me pareció muy interesante y bueno, que
Si hay alguna pregunta podemos también preguntar o formular alguna reflexión con respecto a lo que ustedes han dicho. Bueno, a partir de la lectura de las disciplinas, de las interacciones dialógicas, también podemos formar comunidades de ciudadanos de sostenibilidad. ¿Ya? Y muchas gracias por su atención, por su permanencia, a pesar de las demoras y las dificultades que hemos tenido. Voy a dejar de compartir pantalla y ver si tienen alguna duda o pregunta. Bien, colegas, podemos dejar el espacio para preguntas. Puede ser por medio del chat. A mí me llegan las preguntas también por interno, así es que ahí voy a esperar si hay alguien que tiene alguna pregunta. Si no, formulo la que tengo por acá. Aquí hay una pregunta, la voy a leer textual. Dice, tengo una pregunta sobre enseñanza intencionada de estrategias. ¿Usted me podría referir a alguna investigación acerca de este tema en donde se han abordado sobre la enseñanza de estrategias de lectura? Bueno, no sé de quién es de Rangeva, no sé, perdón, no, bueno, no sé si tiene el nombre. Hola, Rangeva. Sí, hay varias investigaciones. Bueno, la más icónica es la investigación de Isabel Solé, profesora catalana, que en realidad en el ámbito hispánico es como la investigación más icónica que se ha hecho sobre el trabajo de estrategias de lectura. Pero sí hay también trabajo en Latinoamérica, pero más, ¿cómo podría decir?, más puntuales de distintos investigadores. Si quieren después les puedo mandar algunos artículos al respecto, pero si quieres como saber como ya un nombre ya más icónico, con su famoso libro de estrategias de lectura, Isabel Solé. No sé, Elizabeth, si quieres dar otra recomendación. No, pero iba a soplar que si colocan estrategias de lectura e Isabel Solé en Google, aparecen un par de capítulos de ella motivando estrategia de la lectura en infancia y en cuarto año básico. Es una lectura muy amena, es cortita, pero muy, con mucho sentido para efectos de lo que los profesores en educación básica y enseñanza media, porque se puede extrapolar desde ahí, como bien lo presenta Catalina, Constanza, perdón, hay toda una extrapolación, no hay un Sí, tema. es cierto, Elizabeth, es de una lectura muy fácil y además efectivamente su manera de escribir, su pluma, es una lectura de divulgación, o sea, ella lo que hace es bajar como las investigaciones con una escritura muy fácil de leer y además da ejemplos muy concretos del aula. Muy concreto, sí. Ya. Voy a copiar el correo. Sí, copié el correo. Yo tengo una pregunta acá que la voy a leer para no omitir nada. La pregunta dice que ¿a qué crees que se atribuye, en función de los resultados que tú presentaste, el avance que ha tenido la docencia en este tema de la interacción dialógica a lo largo del tiempo? Sí. Bueno, primero tengo que hacer como una especie de disclaimer. No hay una palabra en español para decir eso, pero como, bueno, una aclaración, y es que obviamente la muestra que nosotros tenemos es una muestra bastante limitada. Hemos hecho investigaciones también en que hemos tenido las mismas conclusiones, pero obviamente no es una muestra representativa. Pero sí es una muestra azarosa y diversa, o sea, no fue elegida intencionalmente, ¿ya? Pero yo tengo la impresión, desde mi visión también como profesora, como coordinadora, o sea, coordinadora no, como observadora de prácticas, como también estoy en contacto con muchos profesores de aulas, sobre todo en la región en donde yo me inserto, tengo la impresión de que si bien obviamente nos falta bastante para llegar al diálogo, sí siento que hay avances, que hay profesores en general que consideran mucho eh, la participación de los estudiantes y las opiniones que ellos tienen.
sus conocimientos. Yo creo que, y eso yo creo que también tiene que ver con todas las políticas de inclusión y con la sensibilidad hacia la inclusión que ha habido. Yo creo que acá se unen varios cabos. Pero sí yo creo que esa voluntad y ese interés en incluir a los estudiantes, en considerarlos, en hacerlos participar más, en considerar sus opiniones, en motivarlos. También hay mucho interés en motivar a los estudiantes constantemente. Yo estoy hablando de educación básica, no sé qué pasa en educación media por si acaso, ese otro mundo. Pero yo creo que por ahí va, o sea, yo creo que los avances tienen que ver con eso, o sea, ha habido un progreso. Yo soy bastante contraria a las investigaciones que dicen que todo está mal, que todo está mal, que seguimos igual, que no hemos avanzado nada. Por supuesto, podemos seguir avanzando y progresando, sí, podemos perfeccionarnos, sí, pero de que ha habido un progreso en estos últimos 20 años, los ha habido, y se nota. Se nota que está empezando a transformarse la cultura del aprendizaje en el área escolar, a pesar de todas las barreras que hay, que son muchas. Tengo acá un comentario de Ana Lidia Cuña. Ella dice, yo no tengo pregunta, pero quiero agradecer la exposición. Soy profesora de enseñanza media y todo es muy aplicable a los jóvenes también. De hecho, de acuerdo a los nuevos lineamientos ministeriales en cuanto al currículum, los temas tratados tienen alto nivel de aplicación en la enseñanza media. Muchas gracias, Tengo, Ana Lidia. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo te decía que no sé qué pasa con las... Bueno, de hecho, hay muy poca investigación sobre prácticas docentes en educación media. Pero sí, efectivamente son sugerencias que se pueden aplicar a educación media. Sí. y también tengo otro por acá por interno que agradece la claridad con la que tú presentaste el tema de las ayudas cálidas y las ayudas frías, porque permiten al profesor relacionar sus propias prácticas con este tipo de ayuda para saber qué es lo que quiere intencionar en una clase, si más el tema de la motivación o más el tema de la estrategia para que el alumno comience a aprender. Así que ese es un agradecimiento que llega por interno. Y bueno, las otras más o menos se repiten en la misma lógica, ya los otros agradecimientos que tengo por acá. ¿Alguna pregunta más, colegas? ¿Algún aporte que ustedes tengan? Voy a esperar lo suficiente para no ir en contraposición a lo que planteaba. Por suerte, por mientras de que esperamos, yo voy rellenando así el programa. No, bueno, yo quería agradecerles por su participación en Menti y todas las ideas que nos dieron, que me parecieron muy interesantes, tanto en lo que ustedes priorizan más de las sugerencias que nosotros dimos, como las dificultades que tienen y cómo pueden solucionarlas. Bueno, está el tiempo. Yo creo que ahí hay varias como, ¿cómo podría decir? Como puntos importantes. Uno, el tiempo, ¿verdad? El tiempo siempre, y es algo que es una barrera que siempre tenemos, ¿verdad? Pero hay que entender que el tiempo invertido en esto genera un nivel de profundidad de los aprendizajes que realmente vale la pena. Ahora, está la otra barrera que ustedes también dijeron, la resistencia o el contexto. Bueno, ahí también es súper importante que en nuestro contexto donde trabajamos, en nuestro establecimiento escolar, también tengan conciencia sobre la importancia de esto, la relevancia de esto. Todavía, lamentablemente, en el contexto escolar hay personas que siguen creyendo que si los niños no están todos sentados frontalmente frente a la profesora y callados es porque no están pensando, no están aprendiendo. Eh, y tenemos que cambiar obviamente esas concepciones y tal vez ustedes en sus establecimientos escolares pueden ayudar a, de alguna manera, transformar esas creencias. Yo creo que esas barreras también existen, las barreras institucionales, las barreras de las concepciones que tenemos, y obviamente también las barreras que tienen que ver con nuestras propias prácticas, o sea, cómo las podemos ir transformando. Esto es progresivo. Y también la barrera de los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes no van a, si no han tenido la práctica de dialogar o de interactuar en el aula, no lo están haciendo tampoco en otras asignaturas, esto no lo van a hacer de un día para otro, aunque nosotros lo fomentemos. Es algo que se va a ir dando progresivamente.
tenemos que empezar de a poco. Ellos tienen que ir creando estos hábitos de a poco en la sala de clase. Obviamente si colaboramos con otros colegas que también lo puedan hacer, que también puedan darle oportunidades a los estudiantes de dialogar las lecturas, va a ser mucho más consistente el trabajo. Pero claro, esto no va a ocurrir de un día para otro, porque si los estudiantes han estado formados en un sistema donde no tienen oportunidad de dialogar, donde no tienen una oportunidad de formular argumentos, o donde cualquier discusión o cualquier idea distinta, opinión distinta, es una pelea, es un conflicto, obviamente eso no va a cambiar de un día para otro, pero con el tiempo podemos hacerlo. Y hay muchas investigaciones que lo avalan, ¿ya? Tengo dos preguntas más, y yo creo que esas serían ya las últimas, en honor al tiempo. Una es de Pamela Leal. Ella pregunta si los estudios realizados influyen el número de estudiantes en el aula para lograr la interacción, diálogos constructivos, desarrollo de habilidades, etc. Pamela, yo creo que sí, o sea, yo creo que evidentemente en la labor docente, y lo digo porque yo también soy profesora y también trabajé en el aula, evidentemente las condiciones de trabajo influyen, evidentemente, es decir, cuánto apoyo tenemos de la institución, qué infraestructura tenemos en la institución, cuántos estudiantes tenemos frente a curso, cuántas horas tenemos frente a clase, todo eso va a influir y es muy importante. Y evidentemente la cantidad de estudiantes va a influir en una actividad como esta de diálogo, evidentemente. Igual podemos hacer, por ejemplo, diálogos grupales, o sea, hay muchas opciones para hacerlo, pero evidentemente no es lo mismo trabajar con 30, 20 o 40 estudiantes frente a curso. Y sabemos obviamente que en términos de inclusión, tener 40, 45 alumnos en una clase no es el escenario más idóneo o más ideal que pudiéramos tener. ¿Es lograble? Sí, es lograble. ¿Se puede hacer? Sí, pero tenemos que ejercer más esfuerzos, evidentemente. Eso es una realidad que tenemos que considerar. Y me equivoqué porque la otra no era una pregunta, era un aporte de Alejandra Stay, quien dice que cada vez los estudiantes sean más protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al igual que las otras personas también por interno y por acá, agradecen mucho esta instancia de poder compartir y difundir los conocimientos que estamos logrando en este país respecto de lenguaje, lectura y aprendizaje. Así es que, Constanza, nada más que agradecerte por ser tan generosa con tus conocimientos y con tu experiencia y poder compartirla con todos los colegas presentes en este seminario y también estudiantes, que sabemos que hay varios presentes el día de hoy. Así es que me despido, muchas gracias y te dejo por si quieres cerrar diciendo algo en particular. No, muchas gracias también, Elizabeth, a ustedes, a Andrea, al núcleo, a la universidad, a ustedes por estar presentes a pesar de todo, a esta hora, ya en noviembre. Son unos verdaderos guerreros y guerreras. Muchas gracias, les mando mucho ánimo, mucha fuerza en estos momentos, cuídense mucho. Y sí, que se puede y que estamos avanzando. O sea, hay buenas noticias, no todo es malo. Qué bueno. Y yo aprovecho entonces de dejar los invitados para mañana viernes 13 de noviembre con la doctora Adriana de Sousa Batista. Ella es doctora investigadora del Centro de Docencia, Asistencia e Investigación en Escritura y Lectura de Brasil, que va a compartir con nosotros evidencias sobre la comprensión lectora, factores de impacto y eficiencia de las estrategias para su desarrollo y mediación. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad.